Justo cuando las cosas parecían estar en su peor momento, apareció un héroe inesperado. Este valiente y bondadoso oso vio al niño en apuros y supo que tenía que actuar con rapidez. Con su fuerza y sus instintos protectores, el oso intervino con valentía y salvó la vida del niño. ¿Tienes curiosidad por saber más sobre esta increíble historia de valentía y compasión? Sigue mirando el vídeo para descubrir cómo este oso lo hizo todo para salvar la vida de un niño. Sumerjámonos juntos en esta conmovedora historia. A los 17 años, Alexei y Nastia se casaron, cautivando a todo el pueblo. Meses después, la pareja se alegró mucho al enterarse de que Nastia estaba embarazada y esperaron con ilusión el nacimiento de su primer hijo. Amueblaron la habitación de su bebé con una cuna, un armario y mucha ropa y juguetes para que se sintiera como en casa. La pareja deseaba tener más hijos, como es habitual en su pueblo, donde las familias numerosas son la media. Cuando llegó el momento de que Nastia diera a luz, Alexei recurrió a su amigo, que tenía coche, para que llevara a su mujer al hospital. Sin embargo, su amigo le informó de que su coche se había averiado, lo que hizo que la joven pareja entrara en pánico. Alexei llamó rápidamente a una ambulancia, pero por desgracia tardó bastante en llegar, lo que hizo que Nastia se desplomara de dolor. A pesar de su angustia, Alexei permaneció a su lado, haciendo todo lo posible por consolarla. Por fin llegó la ambulancia y trasladó a Nastia al hospital, donde la llevaron inmediatamente a la sala de maternidad. Alexei esperaba ansiosamente noticias y al cabo de unos instantes una enfermera salió con ellas. Le informó de que Natasha tendría que ser operada al no poder dar a luz de forma natural, lo que preocupó aún más a Alexei. Tras 5 horas de operación, el médico salió del quirófano con expresión sombría. Le comunicó a Alexia la devastadora noticia de que su amada esposa había fallecido durante la intervención, dejándolo en estado de shock y desesperación. El único resquicio de esperanza era que su hijo recién nacido había sobrevivido contra todo pronóstico, lo que aportaba un rayo de esperanza a una situación que, de otro modo, sería muy trágica. La sensación de pérdida y dolor de Alexei era tan grande que le invadió mientras intentaba procesar la noticia de la muerte de Nastia. Al principio, el joven dudó a ver a su hijo recién nacido, que gozaba de buena salud. Veía al niño como un doloroso recuerdo de la pérdida de su amada esposa y al principio se negó a cogerlo en brazos. El médico ordenó a las enfermeras que esperaran a darle al pequeño Alexei, preocupado por su estado mental y respetando el bienestar del bebé. Antes de volver al hospital a recoger a su hijo, aconsejó a Alexei que se diera tiempo para llorar y reconciliarse con su pérdida. A pesar de ello, Alexei seguía en estado de shock y no pensaba en su hijo. Cuando finalmente le llamaron del hospital para que fuera a recoger a su bebé, se negó a verle e incluso dijo que no podía cuidarle. Por suerte, Natasha, la abuela materna del recién nacido, desconsolada por los trágicos acontecimientos, se hizo cargo de su nieto, visitó el hospital y se llevó al bebé a vivir a su casa. Allí le proporcionó todo el amor y los cuidados que necesitaba, asegurándose de que no le faltara de nada. Gracias a ella, el bebé creció en un entorno seguro y enriquecedor, a pesar de las trágicas circunstancias que rodearon su nacimiento. Habían pasado 6 meses desde el nacimiento del pequeño y su padre seguía sin aparecer. Ignoraba por completo su responsabilidad y no reconocía que tenía un hijo. La abuela intentó ponerse en contacto con él y le rogó que viniera a ver a su hijo, pero él se negó a hablar con ella y la ignoró siempre. Un día la abuela decidió ponerse en acción, cogió a su nieto en brazos y fue a casa de Alexei a buscarlo, pero no estaba. Preguntó a los vecinos y se enteró de que Alexei iba a menudo a sentarse junto al ferrocarril, cerca del bosque. Decidida a encontrarlo, la abuela buscó al marido de su hija por la vía del tren. Cuando la abuela llegó al ferrocarril, encontró a Alexei sentado en las vías con una botella de vino. Estaba completamente ebrio y no respondía a sus intentos de comunicarse con él. A pesar de colocar a su hijo en su regazo, no mostraba ningún interés por él. Frustrada y desesperanzada, la abuela decidió marcharse. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de marcharse, se dio cuenta de que un pequeño oso estaba atrapado en las vías y que un tren se acercaba rápidamente. Puso a su nieto en el suelo y corrió hacia el oso. En cuestión de segundos, consiguió salvar al oso y evitar que el tren lo arrollara. La abuela se sintió a la vez aterrorizada y aliviada por haber salvado al pequeño oso. Cuando abandonaba la zona, un oso gigante, probablemente la madre del ocesno, se le acercó. La abuela dejó al pequeño oso y recogió rápidamente a su nieto para luego alejarse a toda prisa del lugar, temiendo que el feroz oso pudiera atacarla.
La anciana caminaba y comprobaba si la osa y su bebé venían tras ella. Estaba confusa porque no intentaban hacerle daño. Pensó que tal vez querían darle las gracias por haber salvado al ocesno, pero no sabían cómo. Tras el incidente con el pequeño oso en la vía del tren, la abuela, Natasha Ivanova, fue seguida por una madre osa y su ocesno. Al principio temió que la atacaran, pero pronto se dio cuenta de que no querían hacerle daño. A partir de ese momento, los osos empezaron a venir todos los días y se sentaban frente a su casa durante algún tiempo antes de marcharse. Con el tiempo, Natasha empezó a entender que los osos eran criaturas pacíficas y que quizá quisieran hacerse amigos suyos, así que les ofreció comida y agua, se acercó a ellos y los tocó amablemente. Para su sorpresa, la madre osa y su cría no les importó su presencia y le permitieron acercarse a ellas. Lo que hizo aún más feliz a Natasha fue que su nieto de 2 años, al que había acogido tras la muerte de su hija, empezó a jugar con el osito. Corrían y se perseguían, y era un placer verlos. Natasha sintió que había encontrado nuevos amigos en estos osos y agradeció su compañía. Un día, Alexei, el padre del niño, visitó a la abuela y le dijo que quería recuperar a su hijo. Dijo que había decidido empezar una nueva vida con una nueva esposa y que quería cuidar a su hijo. La abuela se alegró de la noticia y entregó al niño a su padre junto con la ropa y otras cosas necesarias. Se emocionó y se despidió de él con lágrimas en los ojos. Aunque la abuela estaba contenta de que su nieto fuera a estar con su padre, le echaba muchísimo de menos. Lo visitaba a diario y se alegraba de ver que Alexei lo cuidaba bien. Alexei planeaba casarse con una joven llamada Olga, a la que había conocido recientemente. La abuela se alegró de que su nieto tuviera una nueva madre y les deseó lo mejor para su futuro. El oso y el cachorro dejaron de visitar la casa de Natasha Ivanova durante los últimos días, por lo que ella supuso que se habían marchado, pero un día volvieron con algo en la boca de la madre osa. Era su querido nieto. Estaba agotado, pero ileso. Natasha lo llevó inmediatamente a la policía para denunciar lo ocurrido. Cuando la policía indagó en el asunto, descubrió que el padre, Alexei, se había acordado de repente de su exmujer. Bebió hasta emborracharse, llevó a su hijo a las vías del tren y lo dejó sobre los barrotes de hierro. Alexei siguió bebiendo alcohol y acabó perdiendo el conocimiento, quedándose dormido al borde de la vía. Mientras tanto, su hijo permaneció sentado allí, y cuando el tren expreso se acercó a él, el oso acudió al rescate y puso al niño a salvo en el último momento. El oso lo llevó inmediatamente a casa de su abuela y dejó a Alexei durmiendo allí. El acto de bondad de la abuela hacia la osa y su ocesno fue correspondido cuando la osa salvó a su nieto de una situación potencialmente mortal. La policía advirtió al padre del niño, Alexei, que le retirarían la custodia si volvía a descuidar de su hijo. Alexei se arrepintió y juró que no volvería a ocurrir. Decidió casarse inmediatamente con su novia Olga y cuidaron del pequeño todo el tiempo. Como resultado, Alexei decidió dejar de beber alcohol por completo y empezó a dedicar todo su tiempo a su hijo, al que llegó a querer y a pegarse mucho. Además, la osa y su cachorro volvieron a visitar a Natasha Ivanova en su casa y la abuela empezó a pasar más tiempo en casa con ellos. Y también invitaba a su nieto a jugar con sus maravillosos amigos. Gracias por ver nuestro vídeo. Esperamos que te haya gustado la historia y te haya servido de inspiración. Recuerda darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido como este. Y nos vemos en el siguiente vídeo.